Realmente el anticonceptivo se puede tomar el tiempo que uno decida, y esta es una pregunta porque saben decir, ¿y hasta qué edad puedo tomar los anticonceptivos? Pues las recomendaciones de las guías hasta los 50 años. Por eso yo digo, en las escuelas deberían dar las diferencias de cómo se comportan las hormonas en los hombres y en las mujeres, para que no haya este lío de que, no, es que te pones así antes que llegue la regla. Y es porque el estrógeno es muy importante en la memoria, en el estado anímico de las mujeres. A nosotros la testosterona nos baja un poco, nos altera otro tipo de cosas, pero no las emociones. Definitivamente nunca quiso ser mamá. Le ligué hace unos 6 años y ella es feliz de su decisión. Entonces hay casos y casos. Exacto. Completamente feliz. Y ella, de hecho, piensa bien, tienes 32 años, te recomiendo igual un método a largo plazo. Y lo que hizo es, aquí está mi valoración psicológica, yo no quiero ser mamá. Bienvenidos a Atlas Podcast. Hola, soy la doctora Mónica Astudillo, ginecóloga obstetra, médico materno fetal. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía produce conversaciones incómodas, que tiene tabúes, es tomar la decisión de cuándo tener hijos. Para romper tabúes y hablar de este tema, me acompaña el doctor Iván Ortega. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Moni, por la invitación. Hablar de un tema súper importante realmente, porque Ecuador es el tercer país, lamentablemente, en embarazos en adolescencia. Entonces, algo que es importante como médicos es buscar justo cuál es la mejor opción para poder llevar esa información al grupo más vulnerable. Así es, hoy vamos a responder preguntas reales. Pues, ¿qué opciones anticonceptivas tenemos? ¿Existe un anticonceptivo perfecto o adecuado para cada mujer? ¿Cuáles son los mitos más comunes acerca de la anticoncepción que debemos derribarlos? ¿Qué pasa cuando una mujer no decide aún no tener hijos o simplemente no tenerlos? ¿Y cómo podemos tomar decisiones informadas sin tener culpa? Si tú estás en esta edad de decidir, pues este capítulo es para ti. Doctor, muchas veces la sociedad aún te sigue presionando con esto de ¿para cuándo los hijos? Ya estás en edad para tener hijos, tu reloj biológico. ¿Cómo, desde el punto de vista nosotros, qué significa más bien planificación familiar? Es una muy buena pregunta, porque ahora se ha ido cambiando cierto tipo de paradigmas. Ya el hecho de que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, desde los años 60 tenemos la opción de que se dividió la sexualidad de ya lo que tiene que ver con la planificación familiar, que la mujer pueda decidir el momento que si quiero o no quiero ser mamá. Exacto. Eso es lo más importante. O sea, ahora es libre, o sea, no necesariamente ahora las parejas tienen un perro, tienen gatitos, o no tienen nada y quieren viajar. Entonces, primero, el libre albedrío que tiene la mujer, el empoderamiento que tiene la mujer en decidir sobre su cuerpo. Y planificar significa, primero, saber si es que no solo cuántos hijos quieres tener, es ahora, ¿quiero o no ser mamá? Y segundo, realmente, si es que quiero tener hijos, ¿a qué edad voy a tener? Me quiero primero terminar mi maestría, mi PhD y ver si es que quiero algo. Y algo súper importante, que ahora la mujer puede decidir con una variedad de métodos anticonceptivos para decir, yo quiero este. Exacto. Y aquí es algo súper puntual que acabaste de decir, Iván, es que el no querer tener hijos no te hace egoísta, realmente te hace responsable. Pues la planificación familiar es un conjunto de técnicas que te permite decidir de manera libre y responsable a ti y también conjuntamente con tu pareja cuándo y con qué espacio tener tus hijos, a través de un sinnúmero de métodos anticonceptivos, llámese barrera, hormonales, dispositivos intrauterinos. Vamos a hablar algo de los métodos naturales y también quirúrgicos, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama, pues para nosotros y para las mujeres en edad reproductiva puedan elegir. Dicho esto, existen muchos mitos acerca de la anticoncepción. Vamos a romperlos. ¿Los anticonceptivos engordan? ¿Mito o verdad? Ese es yo diría más un mito, porque realmente no es que me tomo un anticonceptivo específico,
Y ustedes tienen que ver, porque yo sé que todo el mundo no toma anticonceptivos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a subir de peso. Pero básicamente es porque hay progestinas, que dentro de los sabemos los componentes, para las personas que no lo saben, progesterona y estrógeno, y las progestinas antiguas son más androgénicas. Y al ser más androgénicas afectan el centro del apetito. Entonces, obviamente, si te afecta el centro del apetito, comes más y vas a subir de peso. Pero ojo, no significa que el anticonceptivo directamente te va a hacer que subas de peso. Entonces, yo me iría más por mito. Exacto. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? ¿Me producen cáncer? Buenísima pregunta. En la actualidad, de acuerdo a los últimos estudios, se ha visto que no es que hay una relación directa con el cáncer de seno, que es el que más se ha relacionado con los anticonceptivos. Pero eso sí, es bien importante, si es que la familia viene con esta alteración de los oncogenes del BRCA1, BRCA2, HERS, en este tipo de pacientes es mejor no dar más allá de 5 años. Pero de ahí, si no tienes factores de riesgo y quieres tomar un anticonceptivo, no tienes que tener miedo, porque no es que hay una relación directa de que el anticonceptivo genera un cáncer de seno. De hecho, al contrario, nos da un efecto protector. Así es. Si tomo por largo tiempo el anticonceptivo, me quedo infértil, que es una pregunta muy común típica en nuestra consulta. Tampoco, más bien te ayuda a que seas mamá, porque el anticonceptivo lo que hace es bloquear transitoriamente prácticamente el eje y hace que los folículos estén guardaditos, cosa que por eso es que muchas pacientes se olvidan una o que otra pastilla y se quedan embarazadas, pero a la primera. Exacto. ¿No? Ahora, cada cierto tiempo, y siempre a mí me llegan a las pacientes, doctora, mi ginecóloga me aconsejó que debo descansar del anticonceptivo. ¿Qué tan cierto es esto? Que descanse, que supuestamente tomar 5 años de descansar 6 meses. Falso. Es mentira. Realmente el anticonceptivo se puede tomar el tiempo que uno decida. Y esta es una pregunta porque saben decir, ¿y hasta qué edad puedo tomar los anticonceptivos? Pues las recomendaciones de las guías hasta los 50 años, porque obviamente ya después de los 50 sabemos que ya está la menopausia, así que tranquilidad, si estás usando un anticonceptivo de largo, no hay problema. Siempre y cuando no aparezcan factores de riesgo, ¿no? Así es. El riesgo de trombosis o ese tipo de cosas. Siempre es importantísimo aquí la consejería o llevar una planificación familiar siempre acompañada de un profesional, puesto que la historia clínica, los antecedentes personales, los antecedentes de nuestros familiares marcan la diferencia para elegir un método anticonceptivo adecuado. Por eso es que siempre es importantísimo decir que no existe el método anticonceptivo perfecto, sino adecuado para ti, justamente dependiendo de tus antecedentes. Ahora, los anticonceptivos los utilizo solo después de que haya tenido hijos. Esta es otra buena pregunta, porque muchas veces dicen, ¿un adolescente puede tomar anticonceptivos? ¿Desde cuándo puede empezar a tomar? A ver, lo ideal sería 3 años después de la adolescencia, porque sabemos que los primeros 2 o 3 años de la adolescencia, de la pubertad, estamos recién empezando el eje a madurar. Pero siempre vemos riesgo-beneficio. Sabemos que ahora inclusive los chicos están teniendo relaciones antes de que baje la regla. Entonces, ¿qué es más riesgoso? ¿Un embarazo en la adolescencia o que tome anticonceptivos? Obviamente va a ser un embarazo en la adolescencia. Entonces, las pacientes es importante que empiecen a tomar desde el momento que ya están empezando su vida sexual. Cosa de evitar un embarazo no deseado, que se trunquen muchas veces carreras, sueños de hombre y mujer, porque esto es de dos, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta sería, el inicio es desde el momento que ya vas a iniciar tu vida sexual. Ahora, en cuanto, si yo tomo anticonceptivos hormonales, altera mi carácter, mis emociones, ¿qué hago? Hay efectos transitorios de los anticonceptivos. 3 meses siempre, cuando un médico te recomienda un método anticonceptivo, tenemos que decir que 3 meses puedes sentir como que te sientes media rara, como que no quieres salir. A veces peleas con tu novio y me vienen y me dicen las pacientes, Doc, no le aguanto a mi novio. Entonces le digo, ¿cuántos tiempo estás llevando las pastillas? ¿Cuánto tiempo estás tomando en este caso de pastillas? Pues probablemente 2 meses. Entonces, 2 o 3 meses puede pasar esto. Recordemos que en las mujeres, a diferencia de nosotros los varones, por eso yo digo, en las escuelas deberían dar la diferencia de cómo se comportan las hormonas en los hombres y en las mujeres, para que no haya este lío de que, no, es que te pones así antes que llegue la regla. Y es porque el estrógeno es muy importante en la memoria, en el estado anímico de las mujeres. A nosotros la testosterona nos baja un poco, nos altera otro tipo de cosas, pero no las emociones.
Los anticonceptivos inicialmente van a generarte, probablemente, porque hay pacientes que nunca sienten nada. Hay otros pacientes que al segundo dicen, doctor, me quiero, no quiero, no me aguanto ni yo mismo. Entonces es el momento de que si es que 3 meses, dale 3 meses a tu nuevo anticonceptivo. Si después de 3 meses hay algún cambio en tus emociones, o sea, se mantiene esto, es bueno rotar o cambiar el método. Si no, no hay problema. Buscar el cuerpo es tan distinto y reacciona de manera diferente, no es específico los efectos adversos de todos los anticonceptivos, sino hay que ir probando hasta encontrar el anticonceptivo ideal para ti. Bueno, hace poco llegó una paciente a mi consultorio, 28 años, una paciente que no tiene hijos aún, y me dice, doctora, estoy estudiando mi maestría, me encanta viajar, en este momento estoy en la mejor etapa de mi vida, pero mi familia me dice que ya es tiempo de suspender, ella es casada, ¿no? Que ya es tiempo de suspender los anticonceptivos porque se va a quedar infértil. Y esto es muy común, como que la sociedad te presiona, y de estos casos son demasiado comunes. Entonces es porque eso la importancia de hablar este tema con evidencia y empatía, respetando la decisión de cada persona. No sé si recuerdas algún caso que te llegue ahora a la mente de alguna paciente que te haya impactado cuando hayas atendido algún caso de anticoncepción. O sea, yo pienso que la típica es cuando viene la mamá, porque a veces ni siquiera la paciente, viene la mamá con la hija después de un tiempo que le estoy dando un método, probablemente un síndrome de ovario poliquístico, me estoy acordando de una paciente en este momento de unos 22 añitos. Todo bien, control es perfecto, vino con un acné terrible, pero la mamá, claro, se queda sola conmigo y me dice, doctor, perdóneme, yo quiero hacerle una pregunta, pero yo sé que los anticonceptivos generan infertilidad, generan cáncer, son tóxicos, piensan que es tóxico para el cuerpo. Entonces esto yo creo que ahí hablé con la mamá y le dije que puede tomar el tiempo que sea, me tomé la molestia de hablar con ella, porque claro, es más, si tú te das cuenta, las generaciones. La generación actual es una generación que tiene ChatGPT, que claro, a veces se les va de más y están leyendo cosas que no son, pero son personas que ya vienen leyendo a tu consulta y ya no tienen tanto temor porque ya ven toda la evidencia. Pero todavía tenemos la barrera de todavía esas generaciones donde tienen miedo a todo lo que tú dices, al cáncer, a que justamente no puedan ser mamás. A veces también tuve el caso de una paciente que vino y no podía ser mamá y me dijo, doctor, yo no sé si es que fue porque tomé 10 años de anticonceptivos. Y no, lo que ella tuvo es una endometriosis luego de que se encontró, pero entonces ahí le dije, no, es que los anticonceptivos no son, y esa es la parte médica, lamentablemente hace unos años atrás nos hizo mucho daño a la parte de la parte de hormonas, unos estudios que no fueron bien diseñados, y yo creo que tenemos rezagos de esos estudios hasta la actualidad. De la paciente cambiar el chip de que de la hormona es mala, es tóxica, es complicado, pero yo creo que cada vez estamos llegando todos los avanzando. Médicos exactamente con la comunicación y todas las redes sociales en que más bien desmitificando este tipo de cosas. Lo importante es la información. Perfecto. De hecho, el doctor Google es el que nos da todos este tipo de temores, de mitos. Aprovecho para decirles que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darnos un like, compartir y activar la campanita. Iván, entonces, dicho esto, ¿qué tipo de anticonceptivos existe y cómo yo puedo elegir el mejor anticonceptivo para mi paciente? Moni, esa es una buena pregunta. El mejor anticonceptivo es el que la paciente quiere. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, oye, las tabletas son mejores, son muy buenas, tomas todos los días, pero si a la paciente no le gusta, la adherencia se pierde y probablemente en 3 meses deje de usar. Entonces, lo primero es hacer una buena historia clínica y de acuerdo a la historia clínica, viendo los factores de riesgo, decirle, sabes que tú puedes todo esto, puedes naturales, puedes barrera. Ahora, yo siempre digo, sea lo que sea, la barrera tiene que estar aquí. O sea, probablemente una hormona te cuide totalmente de evitar embarazos no deseados. Pero el problema son las infecciones de transmisión. Entonces, actualmente los chicos adolescentes tienen el implante subdérmico, pero encuentro enfermedades pélvicas inflamatorias porque hay mucha promiscuidad. Entonces, si yo pienso que lo mejor es el doble método, que es utilizar un método de barrera, en este caso condón, asociado al método que quieras. ¿Quieres ponerte la T? Actualmente sabemos que el dispositivo intrauterino podemos utilizar en pacientes que no necesariamente han sido mamás. Antes era solo la paciente que es mamá. Ahora era no. Un mito que te iba a preguntar. Justo, desmitificamos, ya se puede. Tenemos los hormonales y en los hormonales tenemos
Tanto, si tienes factores de riesgo, nos vamos por solo progesterona, que hay que decirle a la paciente que los de solo progesterona te puede quitar la regla. A la mujer latina le gusta ver sangre, digo yo. A la mujer latina le gusta menstruar. A la mujer latina, si le quitamos la regla, probablemente se sientan intranquilas. El novio le dice, y ahora es que te vas a quedar embarazada. Entonces, generalmente le gusta ver sus ciclos. Entonces, por ese lado nos vamos por los combinados. Y en los combinados, antes teníamos, cuando salimos de la universidad, recordarás, eran las tabletas y las inyecciones por ahí. Pero ahora tenemos parches, tenemos el anillo, que son dos métodos muy buenos que son a largo plazo. Hasta el anillo es una vez al mes, el parche es una vez a la semana, son transdérmicos y regularizan muy bien los ciclos y es de baja dosis. Y por otro lado, en el de solo progesterona, tenemos la T hormonal, que sabemos que ahora es hasta 8 años. El implante, o sea, estos son los LARCs, que son los de largo plazo, que son muy recomendados para esas pacientes que dicen, Doc, yo soy pésima tomadora de tabletas, pésima para estarme inyectando. Entonces le damos este tipo de medicina. Entonces hay una amplia gama que realmente, el resumen de esto es, ¿cuál es el mejor anticonceptivo? El que tú quieras, pero siempre y cuando tu médico te vaya diciendo, ¿sabes qué? Te recomendamos. Tú lo tomas o lo dejas, pero siempre con la recomendación médica. Así es. Historia clínica, exámenes de laboratorio, asesoría sobre planificación familiar. Y yo siempre les digo a mis pacientes, el método anticonceptivo, en este momento, si no tengo ningún tipo de alteración, tú decides. Y de esa manera nosotros podemos aumentar la eficacia de embarazos no deseados. Igual, comparto muchísimo contigo. ¿Los métodos definitivos son irreversibles? Sí, son irreversibles, aunque claro, por ejemplo, la ligadura y la vasectomía son los dos métodos. Vasectomía para los hombres, ligadura para las mujeres. En ligadura tenemos vía laparoscópica, vía histeroscópica, vía por muchas maneras. Pero siempre hay que decirles a las pacientes que todo cambia. Porque yo tengo una paciente de 19 años que me dijo, doctor, yo quiero ligarme. Le dije, ¿en serio? Le digo, yo te puedo hacer, porque ahora la mujer tiene el deber, o sea, tiene el derecho, y nosotros tenemos el deber de hacer, obviamente firmando un consentimiento. Pero mira, te pongo un ejemplo. Tuve una paciente el que le puse este ejemplo a mi paciente de 19 años, paciente de 32 años. Yo ya le conozco como unos 7 años. Me dijo, doctor, yo no quiero ser mamá. Y quería la ligadura, se tatuó perritos aquí, los 2 perritos que tiene, el esposo también. Y un día en la ducha se le vienen las ganas de ser mamá. Entonces viene a la consulta y me dice, doc, ¿sabe qué? Quiero que me saque la T, porque estaba con la T de cobre, porque queremos ser papá. Le digo, ¿en serio? Pero tú eras la que no quería ser mamá. Entonces, mira, ahora ya es mamá. Y eso le dije a la chica de 19 años, porque la vida cambia. Hay divorcios, o sea, no se puede hablar de que para toda la vida, porque a veces te consigues otra pareja y ahora estoy ligada. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo los a largo plazo, porque si ya hay una ligadura, sí se puede hacer cosas. O sea, ahora tú sabes, la evidencia avanzada, tenemos, la infertilidad hace maravillas. La recanalización de trompas. Sin embargo, no es 100% efectiva. Exacto. Y tiene efectos adversos como un embarazo ectópico. Eso es lo que tú posteriormente puede pasar en ti. Entonces, sí es importantísimo hablarles sobre esto. Sin embargo, ahora mismo me vino a la mente un caso de una paciente de 32 años. Definitivamente nunca quiso ser mamá. Le ligué hace unos 6 años y ella es feliz de su decisión. Entonces, hay casos y casos. Exacto. Completamente feliz. Y ella, de hecho, piensa bien, tienes 32 años, te recomiendo igual un método a largo plazo. Y lo que hizo es, aquí está mi valoración psicológica. Yo no quiero ser mamá, así que deseo que me ligue. Tú no te puedes ir en contra de la decisión, tienes que respetar y realizar el método. Y lo hice, es mi paciente y feliz. Es que por salud mental, miren, eso es algo que cuentas de importante. La salud mental de la mujer es clave, porque al final es salud mental durante el embarazo y después. Entonces yo pienso que siempre la paciente es la que manda. Ustedes son las que mandan, obviamente, siempre con el médico que te aconseje. Así es. Ahora hablemos de la píldora de emergencia, la píldora del día después. La puedo tomar de manera regular, porque te dicen sobre todo adolescentes, jóvenes, yo no tengo una vida sexualmente tan activa que cuando tengo relaciones sexuales la tomo.
porque los otros métodos anticonceptivos, tengo efectos adversos, me engordo, etc. ¿Qué le vamos a decir a estas pacientes que la toman a veces, de vez en cuando, 2, 3 veces por mes? A ver, la pastilla del día después es una pastilla de emergencia. Es una pastilla que solo se debe utilizar cuando se te rompió el condón, cuando no utilizaste el método anticonceptivo, te olvidaste una pastilla, o no estás utilizando un método, pero de repente, o sea, si es que ya tomaste una pastilla del día después, significa que ya necesitas un método. Porque ya estás teniendo una emergencia que te está diciendo, oye, si te vuelve a pasar esto, necesitas un método a largo plazo. No, hay un mito en base a esto de que máximo son 2 en el año, es falso, puedes tomar las que quieras, pero tampoco, o sea, el sentido de que si empiezas a tomar muchas pastillas del día después, la carga de progesterona es alta y después tienes sangrados, te debe haber pasado que no sabes, los pacientes tienen unos sangrados terribles que ni siquiera saben cuándo mismo es su menstruación y se pueden quedar embarazadas porque como no saben cuándo es su regla. Justo te iba a decir, Iván, ¿y qué pasa? Doctora, me tomé la píldora del día después y vienen 8 semanas de embarazo. ¿Qué pasó? Porque yo me tomé. Entonces hay que tomar en cuenta que la píldora del día después solo funciona si no has ovulado. Si ya ovulaste, no va a tener ningún efecto. Bienvenido al embarazo. Es mucho más efectivo utilizar un método anticonceptivo que la pastilla del día después, porque el método anticonceptivo te bloquea la ovulación desde antes. En cambio, como tú dices, no es abortiva y eso es importante. La pastilla del día después no es y no será abortiva porque es progesterona. Lo único que previene, como Mónica mismo lo dijo, es la ovulación. Pero si te tomaste y estás embarazada, más bien te va a ayudar. Por supuesto. Además, otro mito es que este tema de anticoncepción, de planificación familiar, que bien tú lo dijiste, Iván, no es solo un tema de mujeres. Esto sí debe ser compartido con la pareja. Sin embargo, la decisión siempre va a ser personal, pero sí compartido con la pareja de manera responsable. Es súper importante y decir que debes asistir a una consulta de planificación familiar para elegir el mejor método anticonceptivo, no automedicarte, no iniciar por tu decisión propia cualquier anticonceptivo, pues, ejemplo, tienes un antecedente de trombosis, que es una contraindicación en un familiar directo o tú mismo, puedes complicarte realmente. Hablar con la pareja, pero siempre y cuando priorizando nuestra decisión. Recordar también que los anticonceptivos como los preservativos no solo es anticonceptivo, es protección para evitar una infección de transmisión sexual. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, Iván, que debería utilizarse doble protección, sobre todo cuando no tienes una pareja sexual estable. Y detrás de esto hay algo más profundo, es decir, la libertad de decidir, Iván. ¿Por qué aún sigue costando en algunas pacientes o quizás sobre todo en adolescentes el comentarle a los papás, iniciar una vida sexual, necesito un método anticonceptivo? Porque sigue siendo tan difícil, porque resulta, pues, si tu hija, yo tengo una hija de 11 años, a los 15 años me dice, ya inicié una vida sexual, ¿qué voy a hacer? O sea, ya me pongo en los zapatos de la mamá con un adolescente de 15 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo tú me ayudarías como para aceptar? Porque no puedes prohibirle de ninguna manera, tienes que dar información. ¿Qué hago? Hay mucho tabú en Latinoamérica y yo creo que Ecuador es uno de ellos. Hablar de sexo en la casa es complejo. Primero yo pienso que, y les entiendo a los padres, vergüenza. O sea, primero vergüenza y segundo el temor de que sus hijos entren en algo que les puede llevar a embarazos no deseados y a infecciones. Pero por eso mismo deberían hacer el hecho de que se hable. Aquí nos cierran las puertas de los médicos muchas veces de los colegios, porque los colegios también ayudarían bastante. Pero los papás, el momento de la comida, tampoco, por ejemplo, le encuentras a tu hijo masturbándose. Y muchas veces, claro, quieren ese mismo rato sentarse a hablar con el hijo que está avergonzado. Entonces hay momentos, no o sea, yo siempre digo, exactamente, yo creo que primero ayuda psicológica. Ve, si es que no sabes cómo hablar con tus hijos, un psicólogo te puede ayudar. Segundo, el hecho de el no significa sí. Todo lo que nosotros hagamos actualmente con los adolescentes, que sea no, ellos van a ir por eso. Y recuerden que ahora hay una aplicación, una red social donde hay mucha pornografía, donde ellos inclusive hay adolescentes que están mostrándose y ganando dinero fácil
fíjese en esto, poniendo las edades que no son, está terrible. Padres, en ustedes está hablar con ellos directamente, nada de la palomita, nada del sapito. Pene, vagina, la relación sexual se da ¿desde cuándo? No, a los 8 años probablemente no le voy a decir, ¿sabes qué? No, es que tiene que entrar un pene en una vagina. No, a los 8 años no, pero sí cuando ya está en la pubertad. Es el momento de decirle, porque si es que vas a la cama informado, va a ser mucho mejor que no tenga la información y tenga la información de los amigos. Entonces yo quiero que es perderlos el miedo, hablarlo. No significa que le vas a estimular a tu hijo sino a que tenga relaciones, sino le vas a dar información a tiempo. VIH tenemos más cantidades en adolescentes. VPH, tú sabes que antes del cáncer de cervix era antes pasado los 40 años. Actualmente yo tengo pacientes de 22 años, de 21 años con cáncer de cuello de útero. ¿Por qué? Porque están teniendo relaciones en cada fiesta una pareja diferente. Entonces esto hace que no solo la anticoncepción, sino que también, como tú dices, el condón, y que los papás hablen directamente. Tenemos que salvar a los adolescentes. Sí, y permitir, bueno, de hecho sí, la mayoría de los colegios, pues ya la educación sexual es como un poco más abierta, es como un poco más amplia. Niñas de 10 años saben perfectamente cómo se da una relación sexual, cuáles son tus órganos reproductivos, y eso está perfecto. O sea, la información tiene que ser así. Tiene que ser así, nada de sobrenombres a tus genitales, sino siempre hablando con las palabras correctas. Bueno, sí, cada historia es diferente, Iván. Hay mujeres que decidieron prolongar su maternidad, hay mujeres que decidieron no tener hijos y otras que sí ya los tuvieron. Entonces, eso realmente se merece de respeto. El estar informada, el tener una planificación familiar y decidir cuándo, en qué tiempo quieres ser mamá, realmente te hace responsable, es elegir de manera consciente y de manera correcta. Ahora, ¿qué pasa entonces, me dice, te llega un adolescente, que también es como algo común, te llega un adolescente a la consulta, pero solita, porque no le puede contar a los papás que ya es activa sexualmente, sin embargo es responsable, ¿no? 18 años, quiero un método anticonceptivo. ¿Qué vamos a hacer? 17 años, ¿qué vamos a hacer? Los adolescentes tienen derechos sexuales. 14 años, un mes, pueden acudir, inclusive sin los papás, donde el médico, y por favor, padres que nos estén viendo este podcast, que espero que sean cada vez más personas, no vengan a pedir al médico que les digamos si es que su hijita ya está teniendo relaciones, porque nosotros no podemos. Y no preguntar lo incómodo que es, ¿no? Totalmente. Eres activa sexualmente y en ese momento se va a enterar la mamá, o simplemente no te van a decir. No, claro, y además de que nosotros como médicos nos puede demandar el adolescente, ojo, ¿no? Uh-huh. Los adolescentes pueden venir, obviamente siempre cuando vamos a revisar a un adolescente necesitamos un adulto. No necesariamente tiene que ser el padre, a veces vienen con el hermano o la secretaria. Nosotros sabemos cómo tenemos que atender a un adolescente, pero el adolescente tiene derechos, y desde 14 años, un mes, ellos pueden decidir sobre su cuerpo y pedir la pastilla del día después, venir a colocarse el implante, y ahí está la parte de nosotros como médicos, también entrar y poder a ellos llegar con un mensaje importante, no solo de prevención, sino también, de prevención no solo en anticoncepción, sino en temas de infecciones de transmisión. Entonces, la respuesta a tu pregunta, un adolescente de 17 años viene a la consulta y nosotros tenemos el deber, porque ellos tienen el derecho, exacto, de pedirnos un método anticonceptivo. Y de dar información. Totalmente. Exacto, no nos podemos negar. Eso es importantísimo. Entonces, dicho esto, como resumen, la planificación familiar es un derecho. Uh-huh. Es un derecho, es una decisión personal. Cuando tú ya decides tener una planificación familiar, decides ser sexualmente activa, es importantísimo siempre ir acompañada de un profesional. Cada cuerpo es distinto, por eso es importante acudir a la consulta para decidir el mejor método anticonceptivo para ti. Y pues el no tener hijos o el decidir prolongar un poco más tu maternidad no te hace menos mujer, más bien te hace responsable de tu propio proyecto de vida. Es importantísimo. Iván, te agradezco muchísimo por acompañarme, por acompañarme a romper mitos. Quisiera que me ayudes con un mensaje final para todos nuestros oyentes.
sobre todo si es que nos están escuchando, y espero que nos estén escuchando adolescentes, ¿qué les vamos a decir acerca de la anticoncepción? Y también un punto importantísimo que topaste, que también deben asesorarse sobre las infecciones de transmisión sexual. Exactamente, haciendo un resumen de todo, mujeres, ustedes ahora tienen en sus manos la capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre lo que quieren, sobre soñar, si es que no quieren ser papás, si mamás, o si es en pareja, padres, está perfecto, todo está bien con consentimiento. Esto es muy importante, que tienen una amplia gama de anticonceptivos, desde hormonales, naturales, de barrera, dispositivos intrauterinos, y como tú bien lo dijiste, yo siempre recomiendo el doble método. No confiemos en nadie, caras vemos, genitales no sabemos, yo siempre digo esa frase, y siempre utilizar el doble método, el condón, con cualquier método anticonceptivo que quieras. Más bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Si este episodio te sirvió, no olvides de compartirlo con otras mujeres. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal, darnos un like, compartir por favor. No te pierdas el próximo capítulo, que hablaremos de anticoncepción después del parto. ¿Qué deben saber las mujeres cuando están amamantando? Esto fue Atlas Podcast, un espacio donde se habla de salud con evidencia y empatía. Chao.